volumen de la tua fede. Bienvenidos a su canal Alza il volume de la tua fede, donde meditamos, reflexionamos el Evangelio de cada día a la luz y a la óptica de la tradición, el magisterio de la Santa Iglesia Católica, la única iglesia que porta las llaves del reino de los cielos. Bienvenidos. Estamos hoy meditando el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículos 14 al 30. Vamos a quedarnos con la fracción 19, que dice de la siguiente forma: al cabo de algún tiempo, el señor de aquellos servidores regresó y ajustó cuentas con ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos hoy no a centrarnos en la patrística, a pesar de que es el pie y el fundamento de la doctrina de la Iglesia Católica, gracias a estos hombres, padres de la Iglesia, sino que vamos a hacer un recorrido algo más puntual con respecto al devenir de la historicidad de la Iglesia sobre el siglo XVII y XVIII, donde se registraban precisamente ciertas críticas fundamentalistas al carácter dogmático del cristianismo, surgida en el seno de algunas orientaciones intrarreligiosas, las cuales precisamente derivaban del ambiente a priori religioso afectivo, como cuáles, como la famosa piedad del corazón o el famoso pietismo, la famosa teología del sentimiento, de diferentes protestantes. Pues ahí inclusive hay varios protestantes que, pues la lista es amplia y que lastimosamente han permeado la Iglesia Católica. También inclusive el modernismo y otras herejías como el racionalismo teológico, el relativismo moral, en fin, muchas tantas que hoy en día se ven y que lastimosamente han permeado a la Iglesia, la han permeado de forma desde las bases, socavando la rica doctrina de la tradición de la Iglesia y exponiendo causas indebidas, por ejemplo, como cuando se habla de la famosa hiperracionalización de la fe, en cuanto a que se pone en tela de juicio la afirmación doctrinal correcta, y en cuanto a que se procede, por el contrario, al famoso supranaturalismo de la supuestamente dogmática, en cuanto a un sentido que hace parte de la famosa neoescolástica y también un sentido dogmático ortodoxo protestante. Que esto sucedió sobre el siglo XIX en cuanto a tratar de entender la fe y sobre todo tratar de socavar tanto la fe que estas posturas hicieran ver como verdaderas o aceptar la verdadera revelación que ellos proponían sin tener en cuenta el magisterio y la patrística. Y es ahí entonces donde está la gran lucha de la teología dogmática y de la sana doctrina de la Iglesia Católica por mantenerse en cuanto a que aparecen distintos teólogos, distintos profesores, distintos teólogos, sean obispos, sean cardenales, sean sacerdotes, sean religiosos, sea lo que sea, inclusive laicos, todo, que se han dedicado al estudio de la teología, pero con distintas desviaciones que lo que han producido, los resultados han sido nefastos, como por ejemplo decir cosas, algo así salido de los cabellos, por ejemplo, que atentan contra el dogma de fe, que diferentes personajes de la Biblia simplemente son historias que hacen parte de una cuestión irreal, imaginaria, así como ciertos textos del Evangelio, en fin, cosas que la misma ciencia se ha dedicado a contrarrestar estos teólogos, como digo, bien sea obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos, lo que sea, en cuanto a la postura de la verdad revelada desde Cristo y manifestada desde la misma comunidad primitiva católica, es decir, la comunidad apostólica, y haciendo su expansión desde la patrística, cosas que se han mantenido incólume gracias a los distintos concilios y gracias también a las diferentes luchas, e inclusive hasta siglos atrás con las famosas anatematizaciones o anatemismos, que simplemente eran fracciones que maldecían a las personas que no creían la verdad de fe revelada por
no por tanto por maldecir y por condenar a nadie, porque la iglesia no quiere que nadie se salve, que nadie se pierda, sino que sencillamente lo que la iglesia busca es salvar las almas y que no caigan en esos errores de esas corrientes doctrinales, como hoy en día se ve. Hoy en día se ve que se hablan de hermanos supuestamente evangélicos, protestantes, testigos de Jehová, todos ellos, poco gente ahí, que en realidad son protestantes. Y así tienen que ser, son llamados herejes, son herejes porque han apostatado de la fe y han cogido por un camino distinto. Bueno, ya con este presupuesto y con esta situación, vamos ahora sí a entrar, gracias a la conciencia teológica que la dogmática posee, y no sin antes entrar en el texto del Evangelio, hay una frase que la dogmática ha utilizado mucho para contrarrestar las distintas corrientes, que es el famoso lema de el dogma separa, el amor une. Si usted lo lee desde un punto de vista consciente, concreto, pues usted ahí está viendo, y ahí usted tiene la respuesta para albergar todas las herejías que se han manifestado a lo largo de la historia y cómo han atacado la iglesia, supuestamente porque el dogma sentencia, mientras que el amor le permite libertad. Y uno se pregunta, ¿cuál libertad le permite ese amor que se profesa? Si hablan de ese amor, entonces no están hablando del amor que Jesús impartió. Simplemente están hablando de un libertinaje que permiten distintas cosas en perjuicio de las almas. Y la iglesia lo menos que quiere es que la gente se condene. Porque el sentido de la iglesia es que la gente se salve, porque Cristo vino a redimirnos y a salvarnos del pecado, de la garra del maligno de Satanás, para alcanzar la vida eterna. Ahora, ya con este presupuesto entramos en esta parábola que se dio antes de Cristo, o en Cristo, o después de Cristo. No sabemos la fecha como tal, pero que se dio, porque es una manifestación de la misma providencia de Dios y la misma pedagogía divina de Jesucristo. Porque inclusive hoy, hasta ciertos teólogos, inclusive teólogos protestantes que han permeado la teología doctrinal católica, pues se atreven a decir de que no, es que simplemente son historias sacadas de la imaginación de Cristo, y se les olvida que Jesucristo es el eterno presente, la palabra del Padre omnisciente, que todo lo sabe. En fin, no me voy a meter en esos temas, simplemente, como siempre he dicho, por las aristas, por los bordes, para tratar de explicar, más o menos sin tantas cosas, la radicalidad del Evangelio y lo que nos invita el texto del Evangelio, como el día de hoy, que cuando dice ajustó cuentas con ellos, acordémonos que hay uno que recibió 5, otro 2, otro 1, el de 5 y 2 lo pusieron a trabajar, el 1 lo enterró. Por eso la centralidad del texto es aquí, ajustó cuentas, que en hebreo se dice Teshuvah. Y Teshuvah tiene 3 vertientes, o sea, es decir, no es que usted la vaya a coger por las 3 vertientes, no, sino que es que viene la dificultad de entender la palabra Teshuvah en cuanto a la difusión del mensaje, que se puede ampliar, pero lo que queremos es cerrarlo para darnos un mensaje más fidedigno, más concreto de lo que está hablando la palabra de Dios. Ahora, ¿qué nos está hablando la palabra de Dios con Teshuvah? Pues primeramente nos está hablando de la capacidad de entender, de entendimiento, de la capacidad de conocer, de la capacidad de comprender, de la capacidad de analizar, sobre todo en especial Teshuvah, la primera vertiente, es la capacidad de analizar. Segundo, es la capacidad de observar la oportunidad. La segunda variante es la capacidad de observar la oportunidad. Y tercero, en cuanto a la última variante que tiene la palabra Teshuvah, entonces es digamos, como la espera, la paciencia, la prudencia que se debe tener. De forma que Teshuvah, al tener 3 vertientes, pues tenemos que enfatizarnos en el objetivo de la palabra de Dios, como lo escribe Mateo, que Mateo fue junto con San Juan el testigo fiel ocular de lo que estaba pasando en la vida de Jesús y la exposición de sus parábolas. De forma que esta parábola, cuando Mateo copia Teshuvah para que nos llegue el mensaje el día de hoy, porque hasta en eso se han metido con la palabra de Dios con traducciones pésimas traducciones que ni siquiera las nombro para que no las compren. Entonces, el sentido o el objetivo de esta palabra Teshuvah
es enseñarnos que cada uno de nosotros tiene la posibilidad, cada uno de nosotros tiene la posibilidad de analizarse, de entenderse, de, de no dejar escatimar oportunidad y sobre todo en especial oportunidad para buscar el reino de los cielos. De forma que lo que nos está enseñando Teshua, pues Mateo, al escribir la palabra Teshua, nos está enseñando que usted tiene que mirar la oportunidad. Esto es importantísimo para tenerlo en cuenta. Usted tiene que mirar la oportunidad que Dios le da para que usted sea santo. Mirar la oportunidad que Dios le da para que usted aplique lo que Él mismo le ha regalado, que son sus dones, virtudes, carismas, al servicio primeramente de los más cercanos suyos y después al servicio de los demás. Que en la medida que usted deje pasar las oportunidades que Dios le va dando para que usted aplique esos dones, virtudes, carismas, pues usted va dejando la oportunidad de salvarse. Y cuando uno mira la acción escatológica, y ni siquiera escatológica, tampoco podemos hablar tampoco de ese tema, sino simplemente la acción de las postrimerías, que todos vamos a pasar por eso, pues cuando usted se enfrente al juicio de Dios, ¿Dios qué le va a pedir cuentas? Como dice San Juan de la Cruz, seremos examinados en el amor. Sí, perfecto. Pero el amor es responsabilidad. El amor es saber entender el plan de Dios. Y sobre todo Dios a usted lo va a juzgar por dos cosas importantes, dos cosas importantísimas. En cuanto a que si cumplió la voluntad de Dios, o sea, su voluntad. Y segundo, las oportunidades que usted tuvo de hacer el bien y las dejó pasar. Lo va a juzgar Dios por eso. Ojo, pero no estoy hablando de oportunidad de hacer el bien en cuanto a un libertinaje. Tampoco estoy hablando de eso. Lo que yo estoy hablando es de la realidad en cuanto a que usted expone su fe, expone sus carismas, sus dones para el servicio de los demás, para que los demás vean que Dios actúa en las distintas personas, empezando por usted, para que entonces los demás crean en Dios. No tanto por palabras, sino por las acciones que ven Dios en usted. Es ahí entonces donde uno va a ser juzgado, porque por las acciones va a ser uno juzgado. Claro, pues por las demás cosas también, pero en especial por las acciones, por lo que usted hizo y por lo que no hizo. En especial por cumplir los mandamientos. Y hay mucha gente, muchísima gente, que dice que en beneficio del amor, supuestamente aceptan relaciones homosexuales, que en beneficio del amor aceptan el adulterio, aceptan la fornicación, aceptan inclusive diferentes vicios, ¿no? Muchas madres que aceptan a sus hijos con sus pecados reiterativos que se perjudican ellos y perjudican la vida familiar. Y me acuerdo de un buen sacerdote, el cual en paz descanse, que ya falleció. Él perfectamente decía, me acuerdo tanto que decía de esta forma para tener en claro sobre todo este evangelio. Saben, en cuanto a la palabra Teshua, que decía perfectamente, decía, si en su casa llegan dos personas, una de esas sea cual sea su familiar, y viven en adulterio, usted tiene la autoridad de decirle, una sola entra y la otra se queda por fuera. Es un hombre radicalísimo, absolutamente radicalísimo, al cual le agradezco yo, que aprendí muchas cosas en la formación, porque era un gran teólogo, un grandísimo teólogo moral. Él decía, la lucha del cristiano no es contra el hombre, es contra el pecado. Y lo que conjuga el pecado, en cuanto a esos pecados, es la aceptación del pecado por parte del hombre en cuanto a su voluntad. Y, en fin, la palabra del día nos está hablando precisamente de eso, del Teshua. Es usted saber analizar, no perder el momento y mucho menos entonces perder la oportunidad de lograr la santidad. Hoy pidámosle entonces a la Virgencita María que a través de ese corazón inmaculado nosotros podamos ser conscientes de que a cada instante nos estamos ganando la salvación, que Dios nos da constantemente muchas oportunidades para alcanzar la vida eterna, que Dios nos ha regalado muchos dones, carismas y virtudes para ponernos al servicio
de los demás y estamos desaprovechando esa oportunidad. De forma que ella nos cubra con su manto maternal de amor, nos lleve dentro de su inmaculado corazón y nos forme para que podamos alcanzar la vida eterna. No es fácil alcanzar la vida eterna. El que diga que salvarse fácil es un gran mentiroso, porque testimonios de muchísima gente se puede encontrar en redes sociales, que gente que ha tenido experiencias, como el caso aquí de Colombia de Gloria Polo, inclusive el caso de un sacerdote de Estados Unidos, el caso de un sacerdote de la India, muchos testimonios que usted puede encontrar verdaderamente, testimonios aprobados por la iglesia, de experiencias de personas que han estado en el juicio personal con Dios. Y Dios examina hasta lo más íntimo de su ser, porque Dios a cada uno de nosotros nos tiene un libro de la vida, el libro que se abre el día de su juicio, el día de nuestro juicio. Ahí estarán todas las cosas. Por eso que ella nos ayude a comprender las oportunidades que Dios nos da para no dejarlas desaprovechar, y en especial colocar lo mejor de nosotros para hacer siempre la voluntad de Dios a través de los dones, virtudes, carismas que Él mismo nos ha regalado. Que San José, terror de los demonios, San José, terror de los demonios, nos libre de la acción del maligno, de Satanás, para que podamos comprender el momento, la instancia, la circunstancia en donde Dios nos ha puesto, para que ahí demos fruto. Y nuestro ángel de la guarda nos inspire, nosotros le permitamos a Él que nos inspire las buenas acciones, obras, para hacer siempre la voluntad de Dios. Si fue de tu agrado esta reflexión, esta meditación del Evangelio, te agradezco que te suscribas a este canal, alza el volumen de la tua fede, y también lo compartas con tus amigos, seres queridos, para que lleguen a más gente esta reflexión. Gracias. Así como también, si deseas colaborar con esta obra de evangelización a través de tu oración, te damos las gracias por tu compromiso a nivel espiritual para con nosotros, pero también te pedimos, si es de tu agrado, si deseas donar, hacer alguna ofrenda económica con esta obra de evangelización. Aquí está el número, con las dos plataformas en Colombia, Nequi o DaviPlata. O por el contrario, si deseas hacer un aporte económico a través de esta cuenta de ahorros de la vivienda desde Colombia o cualquier parte del mundo, lo puedes realizar. Dios te bendiga, Dios te acompañe, San José te cuide, que pases un feliz día junto con tu ángel de la guarda. Que estés muy bien.